Alguien me escribió, Pastor, ¿cómo cantar feliz y adorar con gozo en la iglesia cuando me está llevando el diablo? Te comparto en la lección de hoy de Aprendamos con Gozo la respuesta que le di. Hola, apreciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Una vez más, agradecidos como siempre de que saques de tu tiempo para compartir junto con nosotros. Siempre me ha sorprendido ver cómo personas que están pasando por grandes crisis pueden adorar con gozo al Dios Todopoderoso. Me sorprendió cuando visité por primera vez el hermoso país de Cuba. Linda gente, lindo recibimiento, lindo evento, una iglesia llena por todas partes, gente afuera parada mientras presentamos la palabra del Señor. Pero mientras fue pasando los días que estuve compartiendo con ellos en su hermoso país, pude ver que no todo lo que brilla es oro. Gente pasando por dificultades, gente cantando con alegría, pero con el estómago vacío. ¿Cómo puede uno adorar a Dios pasando por tantas dificultades? ¿Cómo puedo yo sacar energía para poder tener la seguridad, tener la confirmación y tener la fuerza de voluntad y el gozo para adorar a plenitud al Rey del Cielo? Esta misma incertidumbre y estas mismas preguntas también se hicieron los salmistas cuando tuvieron que adorar a Dios en tierra extraña en el tiempo que vivieron en la esclavitud. Por eso el salmista dice en el Salmo 137, en el versículo 4, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Tierra extraña es aquella tierra que nos ha quitado la seguridad. Tierra extraña es aquella tierra que se ha robado nuestros sueños. Tierra extraña es aquella tierra que dividió nuestra familia y nuestros hijos por un lado y nosotros por el otro. No solamente aquellos que están esclavos en un país diferente, sino que aún estando en su misma tierra se sienten ya como extraños. Quiero compartir 5 razones que deben darte confianza en Dios al saber que tú todavía puedes cantar un cántico de esperanza aún en medio de tu incertidumbre. Y la razón número 1 la encontramos en el Salmos 79. El Salmo 79 nos recuerda a nosotros tristemente que vivimos en un mundo de pecado. Y mientras vivamos en un mundo de pecado vamos a pasar por dificultades y angustias. Mientras vivamos en un mundo de pecado vamos a sentirnos solos en medio de toda una multitud. Mientras estemos en este mundo de pecado vamos a elevar nuestras voces con notas desafinadas porque tristemente la armonía que había en nuestro corazón y en nuestros labios ya nos ha sido robada. Por eso en el Salmo 79, versículo 1 hasta el versículo 4, se refleja, se describe, se plasma allí en el libro bíblico la realidad del pueblo cuando ellos decían, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Esa era la realidad que estaba enfrentando el pueblo de Dios cuando las naciones vecinas se burlaron de ellos y destruyeron aún su santuario y mataron a cientos y cientos de personas para llevarse al resto como esclavos a sus naciones. Y aquí queda la gran pregunta. Con todas estas deudas que yo tengo, con todas estas situaciones que yo estoy enfrentando, con todas estas crisis que yo estoy viviendo, con todos estos golpes y vientos contrarios que me están azotando, ¿de dónde saco yo fuerza y energía para alabar a Dios?
Y ahora yo entiendo por qué muchas veces hay gente sentada en la iglesia y todo el grupo de adoración cantando en la plataforma y hermanos y canten con gozo con nosotros. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y todos los demás como una estatua de sal. Y es verdad. ¿Cómo puede uno cantar con gozo cuando mi matrimonio se está cayendo en pedazos? ¿Cómo puedo yo cantar con gozo cuando no sé dónde están mis hijos porque no llegaron anoche a la casa? ¿Cómo puedo yo cantar con gozo cuando no tengo cómo pagar la renta el próximo lunes? El salmista nos recuerda a nosotros en el Salmo 79 que mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a sentir que pareciera que estamos solos. Yo no voy a olvidar esa etapa mía trágica. Recordarla me amarga el momento cuando yo sentía que el enemigo me estaba ganando la batalla con el asma. Me mantenía asmático, no podía adorar en el coro, me tenían solamente tocando el piano de la iglesia, no podía cantar, no podía predicar en la iglesia porque tenía que estar con la pompita echándome aire, no podía ir a los campamentos porque me asfixiaba de cualquier cosa, con abrigos en el día, con gorras en la noche. Eso no es vida para un adolescente que está creciendo queriendo disfrutar la vida. Y uno dice, óyeme, el enemigo se está burlando de mí. Exactamente las palabras del Salmo 79, versículo 1 al 4, eran exactamente mis palabras. Me han robado los sueños, han profanado tu templo, me dejaron en escombros porque no puedo disfrutar la vida realmente. ¿Cómo quiere Dios que yo cante un salmo de esperanza basado en esa situación? Pero le expliqué a la persona que me escribió que mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a sentir ese sentimiento, que ese sentimiento no es anormal. Es normal que nos sintamos así cuando estamos llenos de aflicción. Es normal que nos sintamos así cuando el enemigo nos está atacando. Es normal que sintamos nosotros que olvidemos que Dios es nuestra salvación, como dice el Salmo 79:9, y que sus promesas y su pacto todavía es real. Es normal que olvidemos hasta eso, hasta el pacto y la promesa de Dios, porque estamos siendo atacados y estamos siendo golpeados. Sin embargo, no obstante, es necesario entender que aun cuando el pueblo en el Salmo 79 estaba reclamándole a Dios la situación que estaban experimentando, ellos siguieron buscando de Dios respuestas y soluciones a sus situaciones. Reconocer que habían sido entregados al enemigo de las almas, habían sido entregados a sus enemigos vecinos por el pecado que muchos de ellos habían cometido. Y a veces nosotros creemos que es que Dios nos manda dificultades a nosotros. No. Confirmado, no. Solamente son las consecuencias de nuestra vida de pecado. ¿Por qué llega el divorcio? ¿Porque Dios lo manda? No. Por nuestro pecado y faltar a las promesas de fidelidad que hicimos en el matrimonio. ¿Por qué llega el cáncer de garganta o en la lengua? Por el pecado. Años de fumar. ¿Por qué muchas veces llegan situaciones a gente buena? Por eso mismo, no solamente porque ellos cometieron pecado, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Y mientras vivamos en un mundo de pecado, tenemos que reconocer que hay mucha gente que se han alejado de nuestra fe porque nosotros hemos perdido la fe en el momento de dificultad. Y nuestras acciones, muchos de nosotros olvidamos que hablan más fuertes que nuestras propias palabras. Entonces, reconozcamos nosotros que para poder cantar un cántico de esperanza, puedo cantarlo siempre y cuando yo entienda que viviré y estoy viviendo en un mundo de pecado hasta que el Señor elimine el pecado para siempre. Por eso sería muy bonito que hoy en tu momento de oración le pidieras al Señor que por favor viniera pronto para que esta vida de pecado que estamos viviendo y que nos ha destruido a nosotros mientras estemos en este mundo, pueda venir pronto el Dios de la salvación y eliminar de nosotros el pecado para siempre. Lo segundo que yo debo reconocer y entender para poder cantar un cántico de esperanza lo encuentro en el Salmo 88. Y es que además de que vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de muerte.
Yo he sido pastor por 25 años dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y he estado en funerales de católicos, de pentecostales, de algunos que no creen ni en Dios. He estado en funerales de adventistas y en todos ellos tengo que reconocer que muchos de ellos no se merecían la muerte, pero la recibieron. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de muerte. El Salmos 88 nos recuerda eso a nosotros. Mientras estemos en este mundo, somos propensos a morir. Y mucha gente piensa, bueno, que el Señor me trate de alargar la vida lo más que pueda, la vida física. Pero muchas veces pensamos en muerte solamente en la muerte física, cuando dejamos de respirar, cuando somos enterrados en una tumba hasta el pronto regreso a la venida de Jesús. Por eso no es lo único que se muere. Se muere también nuestra fe. Se muere también nuestro matrimonio y lo enterramos en la tumba de la rutina. Se muere también nuestra vida financiera por malas decisiones o decisiones aceleradas o comprar cosas que no necesitamos para complacer a gente que no le importamos. Se muere la comunicación con nuestros hijos. Por eso el salmista dice en el versículo 3 y 5 del Salmo 88, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro y soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Así se siente una persona que ya no tiene un cántico de esperanza. Así se siente una persona que ha sido tan golpeada por la vida que ya no le queda más nada que hacer. Así se siente una persona que cuando tiene a Dios en el corazón dice, pero Señor, ¿por qué yo que soy tu hijo paso por situaciones como esta? Es que no tiene que ver que seas hijo o no de Dios, es que vivimos en un mundo de muerte, donde mueren las personas físicamente, donde mueren las personas emocionalmente, donde mueren las personas espiritualmente, donde se están muriendo los matrimonios en el mundo de hoy. Por más cosas lindas que uno le regale a su pareja, el matrimonio también se muere si yo dejo de cantar un cántico de esperanza. Por eso es muy importante reconocer y entender lo que dice el Salmo 88 en el versículo 10 y 12, que en el umbral de la tumba el salmista nos recuerda a nosotros los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. O sea, para yo poder cantar un cántico de esperanza en medio de un mundo de muerte donde estoy viviendo, es que no olvide 4 cosas. Número 1, la bondad de Dios, que no olvide la fidelidad de Dios, que no olvide la justicia de Dios y que no olvide tampoco los prodigios que Dios ha hecho conmigo y con los míos en el pasado. A veces yo siento que nosotros los cristianos sufrimos de Alzheimer, que tenemos mala memoria y se nos olvida las grandes maravillas que Dios hizo con nosotros en el pasado y que ese Dios que actuó a favor de nosotros en el pasado puede actuar con nosotros también en este momento. En medio del sufrimiento, por ejemplo, el ejemplo de nosotros es Cristo. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario, Él, que lo sobrecoge, ¿verdad? La profundidad del amor por nosotros, porque Él estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de nosotros. Ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue para recordarnos a nosotros que no importa si la muerte toca la puerta de nosotros, que no importa si las dificultades agobian la vida de nosotros, allí aunque eso toque la vida de nosotros, nosotros seguimos confiando en un Dios que venció la muerte y que puede darnos esperanza y a un cántico nuevo en medio de un mundo de muerte que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, hoy es un día para tú darle gracias a Dios porque por encima de la muerte que nos rodea, nosotros confiamos, creemos y recordamos los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia del Dios del cielo a favor de nosotros. Lo tercero que debo entender para poder cantar un cántico nuevo en medio de mi adversidad o en medio de tierras extrañas está en el libro de Salmos en el capítulo 102 y es recordar que no estamos solos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios
porque lo que nos hace cantar a nosotros es saber que no estamos solos, que no estamos luchando solos, que no estamos enfrentando nuestro dolor solos, que hay un Dios que está pendiente a nosotros y que está también junto con nosotros ayudándonos a enfrentar esto. El salmista, cuando escribió en el Salmo 102, él le escribe allí en el versículo 2 al 4 que él se siente alejado de Dios. Se siente alejado de Dios y mire cómo él lo demuestra y dice: soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Dice el versículo 6 y 7 del Salmo 102. Allí en el Salmo 102, en el verso 2 y 4, él se siente solo. En el versículo 6 y 7, él confirma que es un pájaro solitario sobre el tejado. Yo estoy seguro que en algún momento tú también te has sentido así. Que sientes que la gente pasa por tu lado y tú ni le importas. Que sientes que solamente te usan en el trabajo para sacarte beneficio, pero ni siquiera te recompensan el esfuerzo de tu trabajo con un sueldo justo. Llega un momento en la vida que recibimos tantos golpes que nos sentimos solos y nos sentimos como la persona que me escribió al inicio de esta lección, que siente que el diablo ya tiene control de su vida y que él ya no puede cantar un cántico de esperanza y adorar con alegría en la iglesia porque se siente literalmente solo. Permíteme recordarte algo que aprendí hace muchos años. No recuerdo la persona que me lo enseñó, pero recuerdo el concepto. Y el concepto que él me enseñó fue este: mientras el alumno toma el examen, el maestro guarda silencio. Y este concepto yo lo hice mío. Lo hice parte de mi vida para que cuando me lleguen las crisis y yo sienta que ya Dios no me escucha o que yo sienta que el silencio de Dios es muy largo, yo debo recordar que mientras el alumno, que soy yo, está tomando el examen, el que sea, una prueba, una dificultad, una situación, una crisis, un problema financiero, un problema personal, un problema matrimonial, un problema con una hija de las hijas mías, un problema en la iglesia, el que sea, que yo estoy tomando el examen, el maestro está guardando silencio. Eso no significa que no está ahí. Eso no significa que no está pendiente. Eso no significa que no se está dando cuenta de lo que yo estoy pasando. Solamente significa que yo estoy en examen. ¿Qué examen será el que tú estás tomando ahora? Ay, pastor, este examen mío está difícil. Es cierto. Ningún examen es fácil. Aun cuando hemos estudiado, ningún examen es fácil. Aun cuando no sabemos el Salmo 4.8, aun cuando no sabemos el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121, Filipenses 4.13, aun cuando no sabemos todo eso, cuando llega la hora del examen, es complicado. Es difícil, la prueba golpea, la prueba hasta hace que se nos olviden los conceptos aprendidos en la vida. Por el Señor nos recuerda a nosotros que nosotros, número 3, no estamos solos. No importa lo que nos venga, no importa las crisis. Dice el Salmo capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y madre me dejaran, con todo eso, bendito sea el Señor, Jehová nuestro Dios nos recogerá. Vamos a ver el cuarto concepto. Para poder cantar un cántico de esperanza, tengo que entender lo que dice o lo que confirma el Salmos 77. Y lo que confirma el Salmo 77, en resumen, es que Dios no falla. Amén. Dios no llega tarde. Amén. Dios siempre tiene una solución al problema. Amén. Allí el capítulo 77, versículo 7 al 9 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre Dios su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia de sus hijos? Dice el Salmos capítulo 77, versículo 7 hasta el 9. La respuesta a todo eso es no. No ha cesado su misericordia. No ha cesado su promesa. No ha cesado el Señor su fidelidad. No nos ha desechado el Señor. Yo recuerdo lo que uno, cuando uno pasa por dificultades, uno siente y se hace preguntas y tiene dudas y Dios entiende eso. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba muy enferma, al borde de la muerte, ya siendo yo pastor de la iglesia adventista del séptimo día, yo le reclamé a Dios.
Yo le preguntaba a Dios, pero ven acá, mi mamá te ha sido fiel en sus diezmos y ofrenda toda la vida. Mi mamá se ha desgastado en tu iglesia. Mi mamá ha sido líder de iglesia por más de 35 años. Mi mamá ha pasado casi todo el tiempo de su vida metida trabajando en la iglesia. Así es que tú bendices a la gente que trabaja para ti. Señores, hasta eso le reclamé yo a Dios. Y a mí no me cayó un trueno por misericordia de Jesucristo, por fresco. Pero ¿sabe por qué Dios no me mandó el trueno? Porque su misericordia todavía está vigente. Porque Él entiende que cuando uno está pasando por dificultades, cuando ya uno no quiere cantar nada, cuando la vida de uno está desafinada completa, Él entiende que reaccionemos así. Porque nos sentimos frustrados y el frustrado duda. Y el frustrado se ahoga. Y el frustrado se lamenta. Y el frustrado se queja. Y el frustrado hasta juzga a Dios. Yo lo sé porque yo lo hice. Sin embargo, Dios me demostró a través de su palabra lo que le demostró al salmista en el capítulo 77, que Dios no falla. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Es imposible que Dios traicione su pacto? Tampoco. ¿Es imposible que Dios deje de ser, es posible que Dios deje de ser misericordioso? Es imposible que Dios deje de ser misericordioso. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a poder cantar un cántico de esperanza porque mi gemir va a ser escuchado por Dios, pero va a ser juzgado por Dios basado en su misericordia de amor hacia nosotros. Yo tengo que decirte, amigo y amiga que estás conmigo en la lección de esta semana, que lamentarte es natural, pero no puedes pasar la vida en lamentos. Yo no sé cómo mi mamá lo hizo, pero yo vi a mi mamá en sus peores momentos cantando. En los momentos cuando más le dolía, ella cantaba. Yo recuerdo varios cantos que mami cantaba. El que nunca he podido entender por qué lo cantaba es cuando ella, casi llorando del dolor, ella siempre cantaba y decía: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Todavía yo no entiendo por qué ella lo hacía, ni entiendo cómo lo hacía. Quizás ahora, al leer el Salmos 77, me doy cuenta que mami entendió algo que yo todavía no entendía. Y es que Dios no falla. Ella murió descansando en la promesa de que Dios no falla, que Dios no se olvida de sus hijos y que Dios cumple su pacto de restaurar a los suyos cuando venga en gloria. Si tú has perdido un familiar recientemente, te invito a que refresques las palabras del salmista. Es imposible que Dios deje de ser misericordioso por nosotros. El Salmo 73 me recuerda el siguiente concepto. Y el siguiente concepto es el que más me gusta, y es que tu recompensa viene. Dice el versículo 2 al 5, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, dice el Salmo 73. Uno hasta se molesta que uno vive en la iglesia y bendiciendo en la iglesia y trabajando en la iglesia y para Dios en la iglesia, y pareciera que prosperan todos los sinvergüenzas y nosotros todavía pasamos trabajo con este sueldito que recibimos, pasando trabajo de tener que ir con calculadora al supermercado para no pasarnos del presupuesto que tenemos, pasando trabajo para poder obtener las medicinas que necesitamos para nuestra salud. O sea, y uno dice, pero vean acá, ¿por qué aquellos que no tienen a Dios parece que es el diablo que lo está bendiciendo? Pero se nos olvida que las recompensas de nosotros no necesariamente son bienes materiales.
Esto es muy importante explicarlo. No necesariamente son bienes materiales. La recompensa de nosotros es mayor que esa. Y es vida eterna en Jesucristo. Hoy ellos se están disfrutando. Hoy ellos tienen un carro del año. Hoy ellos tienen un penthouse. Hoy ellos tienen de mucho dinero en la cuenta. Hoy ellos tienen su situación migratoria resuelta. Todo eso es cierto. Pero no olvidemos que nuestro mundo, nuestra bendición, nuestra ciudadanía no está en este mundo. No es ser ciudadanos americanos que necesitamos. Necesitamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Y si nosotros tenemos seguro eso, el Salmo 73 nos recuerda esa bendición. Que el Señor, aunque pareciera que el impío progresa, nosotros vamos a tener la gran bendición de Dios en su nombre. Por eso el Salmo 73 en el verso 25 termina diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Familia amada, fuera de Dios nada es importante en esta tierra. Mire, repasemos. Número uno, nosotros para poder cantar un cántico de esperanza tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de pecado. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de muerte. Tenemos que reconocer que no estamos solos. Tenemos que recordar que Dios no falla. Y número 5, recordar que nuestra promesa ya viene. Por eso Elena White lo dice muy bonito en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 545. Ella dice: reúnan todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube. Amén. Extendiendo su mano para ayudarlos. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que Él los guíe. A medida que manifestéis confianza en Dios, tendréis esperanza por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Recordemos nuevamente el texto del capítulo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esto hará que tú hoy mismo cantes un cántico de esperanza. Esta frase hará que tú hoy mismo, en medio de tu aflicción, puedas abrir tus brazos y elevar un canto de gozo, de amor y de victorias en Cristo Jesús. Y dile al Señor también: Señor, quiero decirte tal como dijo el salmista en el Salmos capítulo 73, versículo 25. Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. La tarea de esta semana para muchos será un poquito complicada. La tarea de esta semana, vas a llamar a alguien, sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o de escuela, que tú sabes que recientemente perdió a un familiar o a alguien cercano. Y vas a llamarlos y vas a recordarles que no están solos. Si tienes ya el nombre de esa persona o de su familia, escribe allí en el chat: oren por la familia tal. Esta semana vamos a orar. No pongan nombres de personas que no han perdido a nadie. Esta semana queremos orar solamente por personas que usted conoce, que perdieron a alguien cercano recientemente. Para nosotros esta semana orar por ellos, para que Dios les consuele y para que Dios les recuerde que a quién tienen ellos en el cielo. Puedan recordar que aún en su momento de dolor y de pérdida, ellos tienen a Cristo Jesús. Así que esta semana yo y todos los que somos parte de esta lección vamos a orar todos los días por los nombres que van apareciendo allí en el chat, para que Dios no solamente consuele, sino para que Dios les recuerde que fuera de Él nada se desea en esta tierra y que en los momentos de pérdida, ¿a quién tenemos en los cielos? A Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de repasar y recordar estas lecciones. Ayúdanos a cantar un cántico de esperanza en medio de la aflicción, en medio de las pérdidas, de las situaciones, de los dolores, de los confrontamientos, de las crisis. Podamos siempre tener un cántico. Y que, como cantaba mami, fácil es cantar en los momentos de paz, pero el verdadero cántico sale en el momento del dolor.
En nuestro momento de dolor, ayúdanos a cantarte a ti y recordarnos a través de ese cántico que nada deseamos en la tierra sino a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, gracias por estar conmigo hoy. Comparte la lección de esta semana en tus grupos, con tus amigos, para que ellos también puedan encontrar esperanza en medio de su aflicción. Su amigo y pastor Arnaldo Cruz se despide hasta la próxima. Gracias por ser parte de un programa más de Aprendamos con Gozo. Que Dios les bendiga.